Bueno, entonces vamos a iniciar una de las últimas unidades, ya que estamos finalizando este ciclo, lo que es cartografía de suelos, orientado a lo que es mapeo de suelos, levantamiento de suelos. Vamos a hacer una introducción de algunos puntos que pueden ser interesantes como introductorios. No es que nosotros le demos relevancia a lo que es la cartografía en general, sino nos enfocamos a la cartografía de suelos, pero bueno, entender algunos aspectos importantes de introductorio está bueno para ubicarse, porque después somos usuarios y no entendemos un poco qué pasa a veces cuando queremos hacer mapas, juntar el mapa de vegetación con el mapa de suelo, con el mapa de la geología o con las lluvias y qué sé yo, y no nos coinciden los mapas porque están hechos con distintos métodos. Entonces, bueno, esto les quería comentar un poco al inicio. Vamos a ver esta unidad 12 sobre relevamiento objetivo, los mapas de suelo, las partes de las cartas de suelo, la información auxiliar y todo lo que incluye, que tenemos que saber para un poco interpretar la cartografía. Que, bueno, afortunadamente hoy disponemos de la cartografía para trabajar. Así que bueno, la cartografía, que vamos a hablar hoy en general, en particular de lo que son mapas de suelo, cartografía de suelo, es la cartografía, esta ciencia que se encarga de los métodos que nos permiten a nosotros representar la superficie de parte de la Tierra, o toda la Tierra, o en algún sector que nos interese, y poder mostrar eso en un plano, en un mapa, en una hoja, digamos, con dos dimensiones. Entonces todo esto tiene como objetivo todos los métodos, la preparación, la realización, toda la realización de los mapas, todas las actividades que haya que hacer para relevar el terreno, hacer la información y producir el documento cartográfico que nosotros lo sintetizamos como el mapa, pero la cartografía incluye siempre muchas cosas más que solamente el mapa, pero el eje central de la cartografía es transformar la información de la superficie, digamos, a un plano, que la superficie puede ser más grande, más chica, pero llevar toda la información esa a una hoja, a una carta que podamos interpretar. Entonces, todos los métodos que nos permitan hacer esto, de representar la superficie de la Tierra, hoy ahora incluso de otros planetas, como se está haciendo, y ponerlo en un mapa, en un plano, está incluido en la cartografía. La cartografía presenta tres problemas básicos, que ha resuelto bastante bien, que nos permiten trabajar. Entonces, un problema es trasladar o representar este espacio tan grande, muy grande, en un dibujo pequeño que del tamaño de una hoja o un plano más grande, pero con una gran diferencia de tamaño, algo muy grande como puede ser cientos de hectáreas o miles de hectáreas, transformarla a una hoja de 20 por 30, y eso lo soluciona la cartografía con la escala. Ya vamos a ver lo que son las escalas. El otro problema que tiene la cartografía entonces es dibujar una superficie esférica, o con distinto relieve, con distinta forma, más que nada que es esférica, en un espacio plano que es un mapa. Y eso lo ha solucionado con lo que son las proyecciones, que vamos a ver también. Y un gran problema también es representar un espacio tridimensional, que es la realidad del espacio tridimensional, que tiene partes altas, colinas, montañas o valles, y eso representarlo en un espacio bidimensional. Entonces eso lo he resuelto con la topografía. Vamos a ver un poquito estos temas. Primero es importante ver esto de la forma de la Tierra y cómo se encaran los mapas, porque esto es lo que yo le decía como introductorio, para entender a veces que cuando queremos juntar mapas realizados por distintos institutos o de distintos temas, o a veces mapas de un departamento con el mapa del otro departamento, si nos toca un campo en un límite, y empezamos a ver que hay problemas que no nos coinciden, y todo eso está muy relacionado a las metodologías cartográficas que se aceptan o se utilizan en cada sector o en cada estudio.
Primero tenemos que ver que la Tierra es un geoide. Es un geoide, quiere decir que tiene una superficie bastante irregular. Nosotros, para modelizar un poco la superficie de la Tierra, que es lo que vamos a estudiar, podemos asumir que la Tierra es una esfera. Entonces, muchas veces vimos el mapa, el globo terráqueo, eso que a veces teníamos en la casa algunos, para ver todo el mundo, y el globo terráqueo tiene un radio, una esfera única, como la esfera tiene un solo radio, entonces en alguna medida fue el primer modelo que para describir la Tierra, pero bueno, tiene sus limitaciones, ya vamos a ver cuáles son. El otro modelo que se adapta un poco más es asumir que la superficie de la Tierra se pueda representar con un elipsoide. El elipsoide es más aplanado a los polos, y tiene entonces un radio polar y un radio ecuatorial que son distintos. Hoy, con los satélites que pueden observar la Tierra con distintos sensores, podemos ver que la superficie de la Tierra es bastante irregular y difiere mucho de lo que es una esfera, aunque podría asumirse un poco hacia un elipsoide, pero en concreto la deformidad que tiene la Tierra se describen bien como un geoide. Entonces ustedes pueden ver acá estas imágenes de la superficie de la Tierra, lo deformada que puede ser y lo distinta que es de una esfera, por lo menos. Entonces hay una nueva ciencia relativamente moderna, que es la geodesia, que mide la Tierra con su real forma, con bastante más exactitud, tratándola como un geoide, que es una superficie bastante más irregular que la esfera o el elipsoide. Nosotros asumimos en algunas aplicaciones que la Tierra puede ser esférica, pero es mucho mejor asimilarla a un elipsoide. Este elipsoide nos describe bastante, se adapta bastante para describir este geoide que es la Tierra. Entonces, cuando los mapas que se construyen no consideran que la Tierra es un elipsoide o un geoide, los errores pueden ser muy importantes, y sobre todo en algunas escalas menores. Entonces las diferencias de tamaño, de longitud, de superficie o de distancias pueden ser muy importantes por estos errores. Y cuando se quiere ser muy preciso hay que usar la cartografía en base a geoides. Bien. Entonces, para que se den cuenta, para la gran diferencia de esto, no es el sentido nuestro de lo que es la edafología, sino que tengan en cuenta, porque después se trabaja con coordenadas y se trabaja con GIS, y esto ya está todo deglutido, pero ¿por qué pueden aparecer errores? O es importante saber esto. Nosotros conocemos bastante bien desde la secundaria que empezamos a hablar de las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas que se refieren a asumir que la Tierra es un esferoide, una esfera, y esta esfera entonces la podemos, en la superficie, podemos ubicarnos con dos coordenadas que son los ángulos. ¿Se acuerdan de esto? La latitud, que es el ángulo que forma en el plano de la vertical, y la longitud, que es el otro ángulo. Entonces, la ubicación de un punto en la Tierra, asumiendo que la Tierra es completamente redonda y que tiene un solo radio, se puede escribir con la latitud y la longitud, que son las coordenadas geográficas. Esto funcionaría bastante bien, ¿no es cierto?, si la Tierra fuera perfectamente esférica, pero como es bastante irregular, como vieron en las imágenes que les mostré, entonces empieza a tener bastantes errores esto. Antes, para distancias y ubicaciones generales que usaban los navegantes anteriormente, podía ser útil, pero bueno, hoy
para mapas precisos, de distancias muy precisas y ubicaciones mucho más exactas, esto no nos sirve. Entonces, el avance está en la definición de un elipsoide para la Tierra. Entonces, la Tierra puede ser definida, la superficie de la Tierra, con un elipsoide. El elipsoide se define con una ecuación que tiene en cuenta el radio polar y el radio ecuatorial. Y estos radios no son iguales. Y entonces vamos a tener diferentes elipsoides para definir la Tierra. Hay diferentes elipsoides porque, bueno, el determinado elipsoide puede ser muy bueno para describir la superficie de Rusia, por ejemplo, y otro puede ser muy bueno para definir una zona del África, o para describir el elipsoide la superficie de Argentina, por ejemplo. Entonces, cada uno, pues, de los distintos elipsoides que se han propuesto para representar la superficie de la Tierra, puede seleccionar el elipsoide que mejor se adapta o coincide en la superficie del lugar donde uno está. Entonces, nosotros para Argentina tenemos un elipsoide que nos funciona bastante bien. Entonces, eso como introducción, y para que ustedes vean acá las distintas formas que tenemos de ver la superficie de la Tierra y proyectarlas luego en un plano, en función de cómo consideremos la forma de la Tierra y qué tipo de proyección utilicemos, puede haber variaciones importantísimas en las distancias entre dos puntos, en la forma de lo que estamos viendo, ya sea un estado, un país, en la dirección o en la orientación respecto a las coordenadas norte-sur, por ejemplo, veo que pueden cambiar, y por supuesto la superficie o el área que abarca un campo, un estado o un país directamente. Entonces, también en eso hay proyecciones que se adaptan más a cada zona de estudio. Las proyecciones, para que ustedes tengan idea, cuando uno habla de la proyección, implica que uno va a proyectar la superficie esferoidal o geodésica de la Tierra, la va a proyectar en un plano. Entonces, por ejemplo, uno puede proyectar la Tierra en un plano que puede poner, por ejemplo, en un punto. ¿Dónde va a ser más exacto? ¿Dónde va a ser más exacto este plano? ¿Dónde va a ser más exacto y preciso? Donde toca, donde está más cerca de la superficie. En este caso, el plano está apoyado, digamos, acá en el Polo Norte. Entonces, todo esto que nosotros siempre vemos muy grande en los planos, en los mapas que usamos del mapa mundo, aparece mucho más chiquito, y la deformidad más grande está dada en las zonas más distales o más lejos, ¿no es cierto?, que es donde la proyección más se deforma. La proyección cilíndrica es una de las que más conocemos nosotros, que puede envolver a la Tierra y proyectar. Entonces, en este caso, la proyección es más exacta si es la proyección ecuatorial, que es una de las más conocidas, que se llama Mercator. Entonces, toda la zona donde toca ahí el papel, vamos a decir, y tiene menos deformación, y en la zona de los polos es donde más se agranda y se deforma. Entonces, bueno, este es un sistema de proyección para llevar la esfera esta, o el geoma al plano. Otro tipo de proyección, y hay varias más, para que se den idea, esta puede ser una proyección cónica. Entonces en la superficie se pone como un cono, y luego se puede abrir, y ahí podemos tener un mapa de una proyección cónica. Y después tenemos combinaciones de esta y algunas otras más que nos permiten entonces llevar la superficie esférica al plano. Bien. Y entonces, como una combinación de las proyecciones y lo que hablamos de las coordenadas geográficas y las coordenadas planas, hoy todos los mapas se trabajan a partir de las proyecciones en coordenadas planas. Un poco para que vean esto que es lo que se usa
para representar. Acá tenemos marcado un punto, por ejemplo, que podría ser, como dice acá, la cúpula de la Catedral de Paraná. Si uno quiere decir que ese punto, dar las coordenadas geográficas, da la latitud y la longitud en grados, minutos, segundos, porque son ángulos, y puede representar ese punto. Pero ya vimos las dificultades de las coordenadas geográficas para la cartografía. Entonces, la cartografía utiliza franjas de proyección. Acá se definieron franjas. Imagínense que hoy vimos una proyección cilíndrica. Bueno, sería como un cilindro que pasa cada 3 grados cubriendo la superficie, y eso haciendo una franja. Acá tenés la franja de 60 grados, después la de 63. Entonces, Argentina definió con 7 franjas que pasan cada 3 grados, que cubre toda su superficie. Y ahí tenemos entonces las coordenadas planas de una proyección Gauss-Krüger, que se llama, que asume un elipsoide y una proyección que tiene un nombre, y un elipsoide que tiene una definición de una fórmula, que es la que nos sirve. Entonces, en esa proyección y en ese elipsoide nosotros obtenemos las coordenadas planas, que son las que se utilizan para hacer los mapas y sincronizar todos los mapas y que coincidan. Entonces, cuando nosotros a veces tenemos mapas de distintas coordenadas, con coordenadas geográficas o con distintas coordenadas, hay que transformarlos todos a la misma tipo de coordenadas planas definida por esta proyección PostGar 94 con un elipsoide WGS 84, por ejemplo, que es el que se usa acá. Y ese dato tiene una posición XY, y esta posición XY está dada por el número de franja y la distancia al polo sur. Entonces acá tenemos una distancia al polo sur, 6.000, acá está dada en metros, son 6.500 kilómetros más o menos el polo sur, y una distancia al centro de la franja. Acá la I dice que es la franja 5, la faja 5, y el 500.000 metros, digamos, es el centro de la franja. Esto está un poquito hacia el oeste, digamos, entonces tiene un poco menos de 500.000 metros. Y así se ubican las coordenadas planas, que es lo que representa hoy los mapas y la cartografía actual. Esto como para que tengan idea de dónde, cuando vean representaciones que le van a decir que son coordenadas geográficas, coordenadas planas, y la proyección, esta Gauss-Krüger, que es la que se utiliza para sincronizar todos los mapas y que tengan exactitud, precisión, y que se puedan juntar en los relevamientos de GIS, por ejemplo, los mapas y las distintas capas que uno después puede juntar en un mapa. Bien, entrando a lo que es relevamiento de suelos y objetivos, específicamente lo que a nosotros nos interesa es hacer un levantamiento de suelos o un inventario de suelos, y determinar cómo es la cobertura, cómo es la superficie, representándolo esto en forma comprensible para los usuarios. El propósito principal entonces de nosotros, de los levantamientos o reconocimiento de suelo, es identificar estos cuerpos que tenemos, pedones tridimensionales que hay en los suelos, que tengan la importancia suficiente para la agricultura o para otros usos, y distribuirlos geográficamente en un mapa base. Entonces, la información que nosotros vamos a recopilar, levantar y desarrollar en base a planes de uso y manejo también nos puede orientar para los efectos sobre las decisiones que nosotros tomemos sobre cómo hacer el manejo de esos suelos y cuál es el impacto que podemos tener sobre el medio ambiente. El objetivo práctico del levantamiento de suelo es permitir que se hagan predicciones más numerosas, más precisas y más útiles
y planificar entonces el uso y el desempeño de los suelos para fines específicos. Para lograr esto, nosotros lo primero que tenemos que ver es que si hay un patrón de distribución de lo que estamos observando, que son los suelos, tratar de dividir ese patrón en unidades homogéneas o relativamente homogéneas, lo más homogénea que podamos. Entonces, si hay patrones de distribución, identificar ese patrón, después dividir o reconocer algunas unidades relativamente más homogéneas o distintas unas de otras, y después mapear esa distribución de unidades, es decir, ponerlas en el mapa, para que nos uno pueda ver las propiedades que tiene y inferir o predecir qué propiedades van a tener esas unidades homogéneas que vamos a describir. Entonces las vamos a caracterizar, esas unidades para que nos permitan hacer un uso o un manejo, o interpretar qué pasa si cambiamos el manejo, o distintos impactos que podamos tener sobre este recurso que es el suelo. Entonces, el levantamiento del suelo describe las características de los suelos en un área determinada, describe las características, clasifica una vez que sabemos las características de los suelos, se clasifica de acuerdo a un sistema de clasificación a los suelos, o sea que los caracterizamos, los clasificamos y trazamos límites. Es muy importante acá, cuando uno empieza a hablar de cartografía, empieza a hablar de límites, que es un poco lo más difícil de todo esto, es decir, dónde empieza uno y termina el otro. Y acá está la gran cosa de que los suelos son continuos. No es fácil saber dónde termina un algarrobo o dónde termina una vaca respecto a otra, entonces, o a otra especie, es fácil. Pero cuando termina un suelo respecto a otro suelo, entonces ahí el trazado de límites y hacer las superficies de la cartografía es lo complicado. Y por supuesto, tratar de hacer predicciones del comportamiento de los suelos hacia el futuro. Los tipos de levantamiento de suelo, pueden ser utilitarios cuando uno va a hacer un relevamiento de suelo para responder una pregunta específica sobre alguna consulta, o científico, o sea, un estudio básico para entender cómo se comporta el suelo, cómo es el suelo en determinado paisaje o determinada zona, entonces tenemos estas diferencias. Claro que si nosotros hacemos el mapa científico, nos permite hacer un montón de mapas utilitarios después. Ya vamos a ver esto, para que vean. Estos mapas de suelo, entonces, es una representación. ¿Qué es el mapa de suelo? La representación simplificada de una área geográfica que está dibujada o impresa en una superficie plana, donde se ha hecho un inventario del recurso suelo que está volcado sobre una carta geográfica, o sea, que está ubicado geográficamente a través de estas coordenadas que vimos, planas sobre todo, y donde distribuimos los suelos en este paisaje. Entonces estos mapas de suelo van a tener algunos objetivos distintos. Estos mapas de suelo, según la escala, van a tener distintos, o según los objetivos, van a ser básicos, temáticos o de propiedad, y según la escala van a ser de esquemáticos, exploratorios, hasta detallados, muy detallados. Vamos a ver un poquito esto. Los mapas básicos son los mapas que incluyen toda esta información científica de las unidades cartográficas, según la clasificación y la descripción de estos suelos. Entonces, son los mapas más completos y que nos permiten hacer más inferencias sobre los mapas, sobre los suelos. Una vez que nosotros tenemos el mapa básico de suelo, podemos hacer muchas cosas. Afortunadamente, nosotros acá en Entre Ríos tenemos muchos mapas de suelos básicos disponibles y a una buena escala. Con un mapa básico, muchas veces nos permite hacer mapas temáticos, conociendo la realidad de los suelos, la descripción, el relieve, el uso, y otra información que tenemos de vegetación y demás, podemos hacer
un mapa derivado de estos mapas básicos, que son los mapas temáticos, como este mapa que de ejemplo acá, de erosión actual. Entonces podemos tener, o de peligro de erosión. Entonces, un mapa puede decir que estas zonas rojas están muy erosionadas, las zonas más rosaditas acá tienen una erosión leve, etcétera, etcétera, o moderada, y las zonas verdes están sin erosión actual. O podemos decir que en el futuro hay un peligro de erosión muy importante en estas zonas más marroncitas o que se ven en el mapa de la derecha, o menor, eso en función sobre todo del relieve, del uso y de las características de los suelos que están en el mapa básico. Después podemos hacer mapas de propiedades del suelo. Estos mapas de propiedades del suelo podemos hacerlos y se han hecho aún sin disponer por ahí mapas básicos del suelo. Entonces, uno puede ver una característica que le interesa, la fertilidad, o la materia orgánica, o alguna parte del suelo que fuera, tomar muestras en distintos lugares, y podemos hacer un mapa del contenido de materia orgánica, del pH del suelo, del fósforo del suelo, sin saber qué tipo de suelos hay abajo. Entonces, estos son mapas de propiedades de suelo que se hacen también cada tanto. Los componentes del mapa especialmente, que es una parte, el mapa es una parte de la carta del suelo, son la escala y la leyenda. La escala, vimos que la escala es lo que nos permite solucionar uno de los principales problemas que tiene la cartografía, que es pasar una superficie muy grande o tremendamente grande y representarla en una superficie relativamente o muy pequeña. Entonces la escala, cuando hablamos de escala, es la relación entre la distancia que hay entre dos puntos en la superficie real de la Tierra que queremos representar y la distancia que hay de esos puntos en el mapa que nosotros estamos construyendo. Entonces esa escala es la distancia en el mapa y la distancia real. Por eso hablamos de y esas distancias se expresan en la misma unidad, por eso se simplifican, y la unidad de escala, la escala es adimensional, no tiene unidad. Entonces, 1 en 1.000.000, por ejemplo. Para que entiendan, por ejemplo, si uno tiene una escala de 1 en 10.000, si uno tiene una escala en un mapa, agarra un mapa, el mapa mira la escala del mapa y dice escala 1 en 10.000. Uno mide en el plano de ese mapa que está utilizando entre dos puntos, la distancia son 5 centímetros. ¿Cuál es la distancia real en la Tierra, en la superficie real? ¿Cuál es la distancia real? Si 1 centímetro son 10.000 centímetros, uno mide 5 centímetros, entonces 1 centímetro son 10.000 centímetros. 5 centímetros son 50.000 centímetros. 500 metros, 0,5 kilómetros. Esto les recuerdo porque ustedes por ahí después responden, no pueden poner 3 millones de gramos, cuánto pesa la hectárea, traten de usar unidades razonables, No vamos a poner 50.000 centímetros, pongan 500 metros o 0,5 kilómetros. Otro problema puede ser que si una escala, por ejemplo, es 1 en 5.000, si uno tiene un mapa con una escala 1 en 5.000 y sabe que la distancia en el terreno entre dos puntos es de 100 metros, por ejemplo, ¿cuál es la distancia que va a haber en el mapa? Entonces, en este caso, si 5.000 metros en la superficie real se equivale a 1 metro, 100 metros equivale a 0,02 metros, o sea, 2 centímetros en el mapa. Sirve para eso la escala, para ver la relación entre la superficie real y la superficie del mapa.
Otro problema que puede hacer es que saber que dos puntos separados en el terreno, dos lugares, están a 7,5 kilómetros, por ejemplo. Y en el mapa uno mira esos dos puntos, o en la foto, puede ser una foto de un dron. A veces nosotros queremos saber en una foto que tenemos, satelital. Sabemos que la distancia entre dos puntos es 7,5 kilómetros y vemos que la distancia en la foto que tenemos es de 15 centímetros. Entonces, ¿qué escala tiene esa foto o ese mapa que estamos usando? Bueno, hacemos la relación en la misma unidad. En la misma unidad tenemos que expresar los 7,5 kilómetros en centímetros, entonces sabemos que esa escala es 50.000 a 1, o 1 en 50.000. ¿Está? Las escalas en los mapas se representan normalmente de estas formas. Normalmente aparece 1 en 20.000, o 1 en 50.000, 1 en 100.000. El cociente ese, que es adimensional. O aparece a veces esta escala gráfica, que es como una regla graduada, entonces que nos dice la escala en metros o en kilómetros de lo que representa cada divisorio en el mapa. Entonces uno puede utilizar esta regla para ver directamente, o utilizar la relación numérica para calcular las distancias o la superficie que uno quiere calcular en un mapa. Los tipos de escala dependen que uno va a usar, dependen un poco de los fines y el objetivo de los estudios. Hay escalas muy pequeñas. Decimos que la escala es pequeña porque es como un cociente. 1 en 1.000.000, 1 en 250.000 es más pequeño que 1 en 25.000. Pero esto no siempre nos lleva a confusión, porque en una escala pequeña yo veo una gran superficie. Mucho más grande que en una escala grande que es para ver detalles, superficies más pequeñas. Entonces ahí siempre hablamos, hasta nosotros mismos, cuando decimos una escala más grande o más chica, decimos a veces al revés. Pero lo correcto es que la escala pequeña abarca superficies más grandes, y la escala más grande es para hacer relevamientos más detallados. Entonces, en la escala pequeña, 1.000.000 o más chico, podemos ver países, regiones, provincias, y clasificar ahí las unidades taxonómicas. Pueden ser a niveles de órdenes o subórdenes, entonces ahí podemos hacer estudios de reconocimiento, ver una información general de una zona muy grande, muy grande. En cambio, a medida que vamos agrandando la escala, hacemos 1 en 25.000 o 1 en 10.000, podemos ya ver establecimientos de producción, y acá ya trabajar a nivel de series o subfases y ver el uso, la capacidad de uso, el ordenamiento territorial de esa zona. Entonces podemos tener escalas muy grandes. Esta escala, por ejemplo, para el mapa de Sudamérica, 1 en 3 millones. Si nosotros queremos ver un establecimiento con esta escala, no nos sirve. Esta escala nos sirve para ver a nivel de Sudamérica cómo es la distribución de los suelos, pero si uno quiere ver a nivel de establecimientos, a nivel de departamentos, si quiere ya a nivel, hasta a nivel de provincia, es una escala demasiado pequeña para nosotros. Entonces los mapas de suelo se clasifican según la escala. Según la escala podemos tener mapas esquemáticos cuando la superficie del mapa, por ejemplo, de 1 centímetro cuadrado del mapa, 1 centímetro por 1 centímetro en el mapa, representa alrededor de 40.000 hectáreas. Bastante, superficie muy grande. Entonces es un nivel esquemático para hacer inventarios de grandes biomas o de climas, o de una recopilación de distintos ecosistemas, por ejemplo, nos puede servir. Y los tipos de unidades mapeadas son grandes asociaciones. Entonces acá tenemos una escala muy pequeña, por ejemplo, 1 en 2 millones. Después podemos entrar a lo que son los mapas exploratorios, que acá esto se utilizó para el Atlas de Suelo de Argentina, por ejemplo, y algunas provincias.
donde empezamos a ver el grupo, o sea, con asociaciones o grupos indiferenciados de suelos, y la escala ya aumenta un poquito a 1 en 1.000.000, 1 en 500.000. Después están los mapas de reconocimiento, que se utilizan por ahí para provincias, más tipo como la nuestra, para el planeamiento regional, para una superficie así del tamaño de una provincia, un par de provincias puede alcanzar, o regiones así. Empiezan a diferenciarse algunos complejos, asociaciones, grupos de suelos, donde uno infiere, los límites son inferidos entre la geología, otra información básica, vegetación, relieve. Entonces, bueno, la escala esta es mediana, 1 en 400.000 a 1 en 100.000. Ya uno va agarrando más detalle. Tenemos el mapa semidetallado, donde 1 centímetro acá equivale a 100 hectáreas o entre 6 y 100 hectáreas según la escala. Entonces acá ya empezamos a ver mapas más útiles para distintos tipos de suelo a nivel de un establecimiento. Esto es lo que nos puede servir para el uso en el trabajo de campo. De acá para más detalle. Entre semidetallado y detallado es lo que podemos utilizar para, dependiendo de la superficie del campo, entonces, con un campo grande podemos trabajar en semidetallado, un campo pequeño por ahí con un mapa detallado. Entonces acá podemos tener ya clasificado a nivel de series, fases, bien límites establecidos, los límites bien chequeados, vamos a decir así, entre una zona y otra. Y la escala de la más chica de 1 en 100.000 hasta ir bajando, aumentando, digamos, la escala a 1 en 10.000. Y hay mapas muy detallados, a ver, que solamente, en este caso, cuando se hacen estudios experimentales, por ejemplo, que se quiere saber bien si entre un lugar y otro hay diferencias de suelo, se pueden hacer mapas, o cuando si uno trabaja en horticultura o producciones muy intensivas, puede hacer un tipo de mapa muy detallado en superficies bastante inferiores. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de las escalas y de los tipos de mapas. Si uno agarra, quiere representar los suelos del mundo, que ya vimos un poco esto de los suelos del mundo, puede usar una escala muy pequeña. Esta es, por ejemplo, la escala de los suelos a nivel de órdenes en el mundo, es de 1 en 130 millones. Una escala muy, muy pequeña para representar los suelos del mundo. Un poquito más grande la escala, fíjense que para América del Sur, entonces, bueno, si uno quiere hacer un estudio a nivel de esta escala de América del Sur, comparar países de Brasil, Venezuela, Perú, con Argentina, o Chile, Uruguay, puede usar un tipo de mapa esquemático para decir, comparar distintos biomas, distintas regímenes ecológicos, de sistemas de uso, qué sé yo, a nivel de América del Sur, puede usar este tipo de escala. Y el otro que pueden ver en este mapa de suelo, no sé si escucharon la clase de Graciela Boschetti, que está para escuchar, es la otra clasificación de suelos que hay. Y a este nivel, y a niveles intermedios, cuando uno quiere participar de proyectos internacionales, tiene que referirse un poco a esta taxonomía, que es la taxonomía derivada de FAO, o de la base de referencia mundial de suelos, que tiene bastante más órdenes de suelo de los 12 que nosotros estudiamos, y tienen que saber un poco los principios y en qué se basa para estar al tanto. Ya cuando entramos, por ejemplo, en escalas más pequeñas, para el uso de mapas de suelos exploratorios, como sería un mapa al nivel de Argentina, fíjense que para clasificar a nivel de Argentina se utiliza la unidad
taxonómica que utilizan acá, y es a nivel de órdenes. A nivel de órdenes, empiezan con el 1 los vertisoles, el 2 los alfisoles, el 3 los molisoles, la zona central, el 4 tenemos entisoles, solos de muy poco desarrollo. En el 5 vamos a tener seguramente los aridisoles, la zona así, más árida del país, todo lo que es Patagonia. Tenemos suelos andisoles, acá una superficie de suelos andisoles. Nos queda acá para los misioneros, todos juntos lo pusieron como oxisoles directamente, a esta escala, y se agrupan muchas cosas. Podemos tener histosoles acá en las Malvinas, todo lo que las turberas, todo pintado igual acá. Rocas donde no hay suelo, todo lo rojo acá que está la cordillera y la roca florante. Y podemos tener gelisoles, todo lo que es la Antártida. Entonces, bueno, a este nivel, mapa de suelo exploratorio. Ya mapas de suelos exploratorios de más detalle, podemos tener el mapa de Entre Ríos. Una escala 1 en 500.000, 1 en 100.000 se puede ir también. Entre Ríos está en una escala exploratoria 1 en 500.000. Y acá entonces tenemos la representación de, podemos tener a niveles de consociaciones, asociaciones de distintos grupos de suelos, pero ya podemos saber a nivel de gran grupo y subgrupo, las asociaciones o los grupos que podemos encontrar a este nivel, a esta escala. Ya cuando bajamos a nivel de departamento, la escala cada vez más grande, una escala mediana en este caso, 1 en 100.000, en los departamentos ya nos dan información de las series de suelo, o consociaciones o asociaciones de series de suelo que se encuentran como unidades taxonómicas representadas en estos mapas a nivel de 1 en 100.000. Acá tenemos un tipo de escala regla que le veíamos. Y cuando tenemos un establecimiento, por ejemplo, acá hay un establecimiento de una superficie bastante importante, puede tener una escala de 1 en 20.000, un mapa ya detallado de este establecimiento, bien detallado, donde tenemos las series de suelo, distintas series de suelo, y con sus fases, puede ser fase erosionada, engrosada, moderadamente erosionada, levemente erosionada. Entonces un mapa bastante detallado para un establecimiento, y en ese establecimiento poder definir uso y manejo de las distintas superficies. Y ya muy detallado puede verse en una escala muy grande, como se puede ver en una estación experimental, como en este caso del INTA o la facultad, que puede tener un mapa muy detallado, donde cada pedacito está bien descrito para ver si hay diferencias, porque si uno hace un experimento y coloca parcelas en esta parte y esta parcela, le agarra un experimento, por ejemplo, que tiene este sector, que cambia mucho en poca distancia, y puede tener parcelas que estén en una zona muy distinta de la otra y que pueden afectar los resultados por el efecto del suelo. Entonces eso lo pueden considerar con el efecto de los bloques, o ubicarse en una zona homogénea y hacer todo el experimento en una zona bien homogénea. Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? ¿Se va escuchando bien? Escuchar se escucha bien, César, todo bien. ¿Dudas? No sé, chicos. Bueno. Bien. Entonces, bueno, cuando es importante ahora ver esto que les voy a presentar ahora,
de las diferencias de lo que es las unidades cartográficas con las unidades taxonómicas y de dónde deriva un poco este concepto de las unidades cartográficas, porque nosotros, para ver la representación en el plano, nos tenemos que recordar estos conceptos que veíamos al inicio, que hablamos del pedón, que nos daba un poco de risa el nombre de todo esto, de esta mínima unidad, esta unidad que es el pedón, que representa, que nos permite hacer el muestreo y la clasificación del suelo. El cuerpo más pequeño que puede ser 1 metro cuadrado o 10 metros cuadrados, que es donde nosotros describimos un poco las principales características del suelo. Pero cuando nosotros vamos a hacer una unidad de mapeo, lo que tenemos que ver es un polipedón con una relativa o grano homogeneidad. Este polipedón que incluye a todos los pedones que son bastante parecidos, homogéneos en esa superficie, como para considerarlos todos juntos en esa descripción. Y entonces el polipedón es la unidad de mapeo, es la unidad que representa en el suelo. Entonces, bueno, lo difícil, como les decía hoy, en estos cuerpos continuos, que es el suelo, que va cambiando gradualmente, es establecer los límites de estas unidades de mapeo. En este continuo en que los suelos se van transformando porque cambia el material de base, o cambia el relieve, o cambia alguna otra cosa, la dificultad siempre está en establecer los límites, y normalmente para establecer los límites entre un polipedón y otro polipedón, que es bastante gradual, es porque se nota algún cambio importante o en el relieve o en el material de origen, y menos común en la vegetación. Pero cuando hay cambio entonces en el material de origen o en el relieve, que eso se puede ver en los mapas geológicos o en los mapas de la topografía, entonces eso nos permite también chequear que esos límites que nosotros vemos por límites geográficos, que están definidos por cambios en algunos de los factores formadores más importantes, chequear si esos límites nos permiten diferenciar un tipo de suelo de otro tipo de suelo y hacer diferenciar 2 unidades de mapeo o 2 unidades cartográficas. Entonces de ahí utilizamos que los suelos se diferencian por algún factor formador. Cuando el relieve es muy plano o la vegetación es muy homogénea, eso se dificulta bastante, pero cuando hay algún cambio de relieve, algún cambio, eso también impacta a veces en un cambio a la vegetación, entonces por eso las imágenes satelitales, las fotos aéreas nos permiten tirar vislumbrar los primeros límites, sobre todo si hay cambios también en el material de origen, vislumbrar los límites que puedan encontrarse. Entonces vamos a tener que, por un lado, va a haber unidades taxonómicas que son lo que vimos en la clase anterior, las categorías de distinto nivel con los cuales nosotros podemos clasificar a los suelos. Dependiendo de la escala, a veces podemos tener categorías superiores o inferiores, que incluyen las clases de suelos, y agrupan suelos de similar característica. Entonces, por un lado están las unidades taxonómicas, y por otro lado, estas unidades taxonómicas van a tener, repasando un poco lo que teníamos de taxonomía, el orden que venía, en este caso nos dan la parte de la palabra que lo describe, del subgrupo, entonces podemos saber el orden, el suborden o el gran grupo, y definir esta unidad taxonómica. Y esto es distinto de las unidades taxonómicas que se utilizan para clasificar un pedón, por ejemplo, no nos permiten identificar o tener claro cómo están distribuidos en el suelo.
Entonces, para ver cómo están distribuidos en el suelo, la homogeneidad que tiene la superficie terrestre respecto a las unidades taxonómicas, definimos unidades cartográficas. Las unidades cartográficas van a variar un poco también en función de la escala y la profundidad de los estudios que tengamos. Entonces, la unidad cartográfica no es lo mismo que la unidad taxonómica. A veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces no se coinciden. Entonces, la unidad cartográfica son áreas que están bien definidas o delimitadas en el plano, que tienen un espacio, una superficie, por supuesto, que pueden tener diferentes clases de suelo a un nivel taxonómico, o pueden llegar a tener una sola unidad a nivel taxonómico. Se la identifica entonces la unidad cartográfica pasa a ser una sola unidad que nosotros la identificamos con un solo color o un símbolo o un nombre. Y esa unidad puede ser simple, cuando está representada por una sola unidad taxonómica, o compuesta, que es lo más común, o por ahí lo más común. Entonces, las unidades estas cartográficas, dijimos que pueden ser simples o puras. Simple o pura. Por ahí nosotros puede darse, sobre todo cuando tenemos una gran homogeneidad o una escala que lo permita, una gran homogeneidad, por ejemplo, en el material, en la madre, en el relieve, en la vegetación, podemos tener una unidad pura, aunque la escala sea pequeña, y tener una superficie que el 100% corresponde a una unidad taxonómica. Por ejemplo, o corresponde a una serie de suelo, cuando estamos a una escala ya más grande. Entonces, esa unidad pura. Muy frecuentemente vamos a tener unidades compuestas. Dentro de las compuestas vamos a tener las consociaciones. Entonces vamos a tener, cuando domina un tipo de suelo, una unidad taxonómica, en este caso puede dominar una serie, y hay suelos similares asociados, entonces podemos hablar que es una consociación donde está dominada por un tipo de suelo con otros tipos de suelo. Por ejemplo, esta consociación Santiago, que la serie Santiago, ocupa más del 70% de la superficie, y el resto puede estar ocupado por la serie Bovril, que es un ocracoal femórico. Cuando no hay una dominancia, dos o más series están ocupando la superficie, no hay una dominancia de una unidad taxonómica, entonces podemos tener dentro de las unidades cartográficas compuestas la asociación. Entonces aparece una unidad cartográfica que es la asociación La Paulina, por ejemplo. Entonces, consociaciones cuando hay un dominio de una unidad taxonómica importante, y asociaciones cuando hay unidades taxonómicas sin un dominio claro de una sobre otra. Y por ejemplo acá tenemos asociación La Paulina con la Paulina 50%, la Chunga otro suelo 40% y 10% de otra serie que se llama La Estela. Puede haber complejos también, zonas también compuestas donde hay mezclas o distintos tipos de suelos, en este caso cuando suelos que no están asociados al paisaje, muy entremezclados, que es muy difícil separarlos en unidades puras. Entonces esto pasa muchas veces en las costas de los arroyos, que hay un manchón de un grupo de suelo, después viene otro tipo de suelo, bastante heterogénea la superficie, vamos a decir así. Están los complejos. Puede haber grupos indiferenciados también, cuando hay asociaciones geográficamente, pero que comparten algunos rasgos como pendiente, pedregosidad, y se pueden agrupar en este caso porque el uso o el manejo son similares. Entonces puede ser, acá hay un ejemplo que se ha usado para grupo indiferenciado del arroyo Feliciano. Entonces ahí podemos tener cosas bastante distintas, a veces mezcladas ahí, pero bueno, todo eso puede ir como costa de arroyo para el uso ganadero, qué sé yo, y se agrupa así como una unidad compuesta.
Y en los mapas también puede haber tierras misceláneas. Tierras misceláneas son unidades compuestas, zonas que poco tienen que ver con suelos, puede ser dunas, arenales, rocas aflorantes, o áreas urbanas. Entonces, en este caso, tenemos unidad cartográfica que para el uso, por ejemplo, agrícola, o no nos interesa mucho más que ponerle unidad cartográfica, miscelánea, ya está. Lo dejamos ahí que va a quedar de costado. Entonces, bueno, estas unidades cartográficas son las unidades de mapeo con componentes básicos de la geografía del mapa de suelo. A gran escala, las unidades cartográficas corresponden a veces a suelos, a unidades puras o consociaciones, y mapas de pequeña escala pueden ser asociaciones, consociaciones o complejos, porque ahí a medida que la escala es más pequeña, o sea, la superficie es más grande, y si no tenemos más detalle, podemos hacer muchas asociaciones, consociaciones o grupos indiferenciados para esa escala. Entonces, bueno, por ejemplo, si uno va a relevar una zona, vamos a encontrar las consociaciones de distintos suelos, entonces uno describe esa unidad cartográfica como una zona que está dominada el 60% en las lomas intermedia y las pendientes por la serie General Racedo, que es la que abarca la mayor superficie, y puede definir un área, una unidad taxonómica que representa esta variabilidad, y si uno tiene que después hacer un mapa de este campo a más detalle, entonces va a tener que separar esta unidad cartográfica, que se han juntado cosas para tener más detalle y diferenciar lo que es la serie Sauce-Pinto de la serie General Racedo, de lo que es Tesanos-Pinto, y poder describir a nivel de más detalle lo que hay realmente en el establecimiento. Bien, eso con respecto a las escalas y las unidades cartográficas que tenemos en los mapas. Los mapas de suelo van acompañados siempre de su leyenda y de la memoria técnica. Los mapas de suelo tienen siempre que tener una leyenda. La leyenda es ese cuadrito que aparece donde los símbolos o los colores o lo que se utiliza en el mapa está en alguna manera explicado para poder interpretar. Aparece una lista organizada de símbolos o de abreviaturas que nos dice qué representa en el mapa, y entonces nos permite interpretar la representación gráfica de esas superficies que tienen distintos aspectos y entender de qué se trata el mapa, ¿no? Entonces, nosotros en el mapa debemos poner algo muy concreto, no podemos hacer algo muy extenso, porque el mapa en sí uno debería poder ubicar la zona de estudio que le interesa dentro del mapa, y en esa zona de estudio identificar la unidad taxonómica que está representada, o las unidades taxonómicas que pueden abarcar la superficie que a uno le interesa, y tener un indicativo. A veces tiene un indicativo con símbolos de la unidad cartográfica, alguna descripción un poco más que da, además que puede ser el nombre, alguna descripción más. Y a veces puede haber algo interpretativo, que si hay lugar, digamos, en el mapa, o el tamaño del mapa es suficientemente grande, para que con una vista del mapa uno pueda tener información del manejo, de los principales problemas que se puede encontrar. Lo que sí es claro que si nosotros no tenemos leyenda en el mapa, todo lo que está representado en las unidades ahí cartográficas, no tenemos ni idea qué significa. Si uno recibe un mapa muy lindo, pintadito de colores, que no tiene leyenda, por ejemplo el mapa de suelo de la provincia de Entre Ríos, uno se lo encuentra así, qué lindos colores, rojo, verde, azul, pero si no aparece la leyenda que es esto, y nos dice que lo azul
corresponde la asociación entre Ocracoalfe, Nataracoalfe, Yaplacoalfe, qué sé yo, o los rojos son una consociación o un complejo indiferenciado entre tal y tal cosa. Nosotros no podemos interpretar la cartografía de este mapa si no tenemos la leyenda. ¿Está? Además de tener la leyenda, los mapas son acompañados de una memoria técnica. Claro, por ahí nosotros, si sabemos un poco, tenemos el mapa y tenemos una leyenda, con esto solo, que saber que esto azul son el grupo de entisoles, y qué sé yo, si no tenemos más datos, es una información un poco escasa, ¿no? Entonces los mapas acompañan una memoria técnica de mayor o menor volumen, según la información de que se disponga, pero es la herramienta complementaria para entender los mapas de suelo y la leyenda. Entonces, acá en la memoria, donde está el jugo después del mapa y de los estudios que se han hecho, por supuesto que vamos a encontrar la descripción de los suelos, pero también vamos a tener muchos más aspectos fisiográficos y restricciones para el uso y el manejo. Entonces podemos tener, en este caso, por ejemplo, capítulos sobre aguas subterráneas, que están en un mapa de suelo, pero hay, bueno, el tema de aguas subterráneas. Podemos tener algo de geología, de geomorfología, vegetación, topografía, hidrología, descripciones del medio, la aptitud de uso para las tierras, distintas generalidades de uso, que son información muy útil y complementaria. Lo que no va a faltar seguramente en una carta de suelo, en la memoria de los suelos, es una parte donde están descritos los perfiles de los suelos. Entonces vamos a tener una descripción del perfil que se observó a campo, representativo de esa serie o de esa unidad taxonómica, que tiene todos los horizontes con su descripción, nos va a hablar de su variabilidad de rasgos, sus fases, dónde está distribuida, qué cosas son parecidas, qué series hay o qué suelos hay parecidos. Nos puede hablar del drenaje y la erosión. Y a su vez vamos a tener también los estudios de laboratorio que han acompañado la clasificación de estos suelos. Entonces esto es lo que nosotros les damos a veces a ustedes para trabajar, porque es lo que van a encontrar en las memorias descriptivas de los suelos. Porque ustedes entonces van a trabajar con el mapa, en el mapa van a encontrar con la leyenda, van a encontrar qué es la referencia de qué significa la unidad taxonómica representada en el mapa. Con esta leyenda van a poder ir a la memoria técnica, saber qué pasa ahí, y van a encontrar los suelos posibles que se van a describir en esa unidad cartográfica. Y entonces, una vez que ustedes puedan interpretar esto, que es lo que estuvieron haciendo hoy, van a pasar al segundo paso, que es establecer las principales limitaciones o aptitudes de estos suelos y el manejo que se va a poder hacer ahí. Afortunadamente ahora disponemos de la digitalización de todas estas capas de cartografía, entonces podemos juntar mucha información, y por eso la presentación inicial de la importancia de los estudios de lo que son las proyecciones y las coordenadas planas para los mapas que puedan funcionar, porque ahora está bueno que en el manejo digital de la cartografía que hay de distinta manera, podamos usar capas digitalizadas, entonces podemos ver temperaturas, ver precipitación, que nos definen por ahí límites de zona donde podemos hacer determinado cultivo que nos puede interesar por el régimen térmico, por la precipitación anual,
los regímenes de temperatura de suelo que estamos buscando para un desarrollo a nivel de esta escala, los regímenes de humedad de suelo, cómo podemos ubicarnos, el tipo de geología, de relieve, el tipo de minerales sobre los cuales podemos estar asentados, ir juntando distintas capas para una zona que nos interesa, y presentar un informe de las distintas vegetación, relieve, geología, clima, y por supuesto los mapas de suelo o los tipos de suelo que puedan encontrarse en una zona, ya sea una región, una provincia o un establecimiento o distintos establecimientos que se quieren comparar por alguna razón para el uso o para la explotación. Esa información de las cartas de suelo, ya sea digitales o en papel, que son acompañadas, normalmente nos ayudamos a veces para mejorar nuestros trabajos, de cartas topográficas. Esto nos permite, estas cartas topográficas nos ayudan mucho para ver temas de movimiento del agua, erosión, riego, fotos aéreas, que nos permiten ver hoy un montón de cosas, que tenemos fotos aéreas que podemos hacer. Antes teníamos todo fotos aéreas con aviones, ahora tenemos todo fotos aéreas que se pueden hacer con drones y muy actuales. Y tenemos las imágenes satelitales también disponibles y los sensores remotos que nos dan con las distintas bandas muchísima información. Esto se está usando ahora prácticamente online y para el seguimiento del cultivo. Pero bueno, para ir a algo más básico que podemos utilizar para estudios previos, las cartas topográficas son muy interesantes. En las cartas topográficas tienen representación detallada de la superficie respecto a la forma, al relieve, los accidentes que hay en el terreno. Entonces nos permiten ver las pendientes, las elevaciones, las depresiones, saber un poco para dónde se va a mover el agua, si nosotros queremos drenar, si queremos regar, si queremos hacer una represa, hasta dónde se va a inundar, qué cota tenemos que levantar. Todo esto nos permite realizar, por ejemplo, la disponibilidad de cartas topográficas que son complementarias a los mapas de suelo. Las cartas topográficas, hay cartas topográficas de distintas escalas también, digitales o en papel. Las cartas topográficas tienen las curvas de nivel, tienen las curvas representadas, nos dan distinta información de los mapas con la ubicación de las ciudades y distinta información, rutas, son bastante completas. Y, por ejemplo, uno te agarra una carta topográfica y tiene todas estas rayitas que van así oscilando, que nos van dando las cotas de los niveles, y un trabajo muy bueno que nos da información muy buena para planificar temas de drenajes prediales o regionales, riegos o embalses. Entonces estas cotas no quita esto que después uno tenga que hacer los estudios específicos en un lugar, pero para preproyecto, para saber si yo voy a hacer un tajamar, una represa, me conviene hacerla por acá o por acá, según la cuenca, según lo que va a inundar, según los metros cúbicos de agua que voy a embalsar. En estudios previos está muy bueno para ver, y luego después uno en estudio ya de proyecto ejecutivo ya tiene que ir al relevamiento del terreno. Otra cosa que nosotros utilizamos mucho fueron las fotografías aéreas. Las fotografías aéreas fueron la base de la realización de los mapas de suelo que hoy tenemos, fueron hechos en base a fotografías aéreas, porque no había fotografías satelitales prácticamente, y no estaba la disponibilidad de los drones, los sensores que hay hoy. Entonces, bueno, la fotogrametría era una ciencia complementaria, ¿no es cierto?, a los estudios de suelo, para ver tamaños, formas de distintas superficies,
y la foto aérea nos permitía en ese momento ver el relieve. Entonces, toda la superficie, por ejemplo, de Entre Ríos y gran parte de Argentina está fotografiada. Entonces, bueno, el avión circulaba sacando fotos, una tras otra, en distintas pasadas. Las fotos van teniendo superposiciones. Entonces, las fotos tienen superposiciones horizontales y verticales, y esas superposiciones que van teniendo de una foto con otra, un 50% en el sentido de avance y un 66% más o menos en el otro sentido, hace que nosotros podamos cubrir toda la superficie, y de cada punto nosotros podamos tener, de la superficie que nos interesa analizar, por ejemplo, poder tener un par estereoscópico. Un par estereoscópico que son dos fotos que están sacadas con un solapamiento, y con ese par estereoscópico, utilizando el estereoscopio, que es el aparato óptico que nos permite ver las dos fotos en una sola imagen, podemos analizar, y analizábamos en ese momento, hasta teníamos un práctico nosotros que hacíamos en edafología, mirábamos con este aparato que tiene espejos y unos prismas, que nos permita hacer una imagen 3D, una visión 3D de dos fotos planas que se logra por esa superposición que tienen, y solapamiento que tienen las imágenes de la fotografía aérea. Entonces, con eso nosotros hacíamos esa visión estereoscópica, que tridimensional, nos permitía hacer el marcado de los límites por el relieve principal de las distintas superficies, de lomas, media loma, bajo, zona más alta. Entonces, el primer paso en la confección de mapas de suelo se hacía a través o mediante la utilización del estereoscopio. Entonces, bueno, y cada vez que nosotros queríamos saber un establecimiento, íbamos a buscar la foto aérea, que estaba todo el banco de foto aérea acá en el INTA, y podíamos ir a analizar eso. Entonces, si uno va a hacer un mapeo de suelo, va a haber unos procesos, el proceso de mapeo de suelo, que va a delinear un poco, trazar los límites de estas superficies, y en esa superficie clasificar o agrupar los suelos que uno ha delimitado en esos mapas, y capturar entonces toda esa información sobre las propiedades del suelo para poder interpretar la distribución espacial y representarla en un mapa. Los pasos para elaborar un mapa, que muchas veces les preguntamos, si ustedes tienen que hacer un mapa, ¿cuáles son los pasos que van a hacer? Siempre para elaborar un mapa vamos a tener una fase previa. La primera fase es, en base a la información, que tengamos preliminar, definir los límites preliminares de la unidad de mapeo. Entonces, vamos a hacer una fotointerpretación de las fotos aéreas, de la foto de los drones, de la foto satelital, lo que tengamos. Vamos a hacer una interpretación de la información publicada, de la geología, geomorfología, etcétera, lo que pueda uno tener. Y vamos a trazar límites tentativos o preliminares de las unidades. Luego vamos a hacer un trabajo de campo, vamos a chequear si esos límites existen, si esas unidades taxonómicas y cartográficas pueden ser en ese sentido. Vamos a tomar muestras en ese trabajo de campo, que vamos a hacer un análisis de laboratorio, vamos a chequear información, vamos a interpretar los resultados, y finalmente, con todas estas etapas cumplidas, vamos a elaborar el documento final, que va a incluir el mapa, la leyenda y la memoria técnica para describir el mapa del suelo de un establecimiento. Eso le puede tocar a ustedes. El mapa de suelo en el establecimiento es muy común que se pida, y que les toque hacer a ustedes en algún caso para después planear el uso y manejo, para alquilarlo, para venderlo, o para ofrecerlo a la venta. Entonces, bueno, uno identifica
los principales factores formadores, busca los antecedentes de la geología, del clima, la fisiografía, es decir, cómo está el relieve. Puede hacer una fotointerpretación de las fotos aéreas, o hacer un relevamiento tridimensional, que hoy está, se puede hacer esto digitalmente, digitalización de la superficie del terreno, tener un relevamiento de relieve, y con las imágenes, con la visión de las imágenes y la topografía un poco, y la geología que puede haber cambiante abajo, establecer algunas unidades, primeras grandes unidades que uno puede decir, esto es más bajo, esto es más alto, esto es intermedio, esta es otra zona. Entonces uno puede, sin ir por lo menos al campo, en primera etapa, si esto es una zona o un establecimiento, decir, bueno, esta es la zona más alta, esta es la media loma, esto es el bajo, esto es otra cosa que es distinta, porque acá se ve algo distinto en la imagen, o el relieve me está marcando que es una zona baja, etcétera, etcétera. Hacer una primera definición de límites de las unidades, posibles unidades taxonómicas que puede tener ese mapa. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos esta primera aproximación de las unidades taxonómicas, podemos planificar un recorrido del campo o de la región esa que vamos a establecer, un recorrido para chequear y definir puntos de muestreo representativo donde vamos a parar, vamos a hacer un pozo, una calicata y vamos a ver qué hay, sobre todo chequear los límites de los cambios cercanos, y dar toda una vuelta por ese campo, por esa región, ir chequeando si lo que nosotros definimos como primeras grandes áreas se corresponden o no. Entonces vamos a hacer la descripción de los perfiles y vamos a tomar muestras de suelo, vamos a llevar eso, vamos a ver que la descripción en el terreno, cómo es la superficie, cómo es el relieve, la vegetación, toda la descripción externa e interna del perfil, vamos a hacer toda la descripción de los horizontes, las principales características, vamos a tomar muestras de suelo, vamos a llevar al laboratorio, y una vez que tengamos entonces toda esta descripción hecha, vamos a rever lo que habíamos propuesto, por ahí eliminar divisiones que habíamos pensado que había cosas distintas, depende de esto está igual, no es. Y finalmente entonces vamos a reformular esa cartografía inicial, podemos establecer nuevos límites o borrar límites que habíamos establecido a priori con las imágenes que teníamos, y nos queda finalmente el mapa de suelos final, definitivo, en función de las descripciones y los resultados del laboratorio. Así es como hacemos este mapa de suelo, con información existente o sin información existente, o menos información existente. Las etapas son exactamente las mismas. La ventaja es que hoy disponemos de mapas de suelo, pero cuando vamos a nivel de establecimiento, y la escala normalmente pasa a ser de detalle o semidetalle, empezamos a ver que hay que chequear los límites, y realmente chequear esto hay que hacerlo igual. Entonces hay que chequear y ver si corresponde la cartografía que está hecha en una escala de departamento normalmente, cuando vamos a un establecimiento, cómo la resolvemos para ese campo. Entonces, cuando tenemos los mapas de suelo, tienen numerosas aplicaciones que ustedes comprenderán, pero bueno, básicamente nuestra aplicación de los mapas de suelo es tratar de ver la aptitud, las limitaciones que va a tener para el uso agrícola o ganadero que le vamos a dar, interpretar las prácticas que son necesarias realizar para la sostenibilidad del uso que le vamos a dar. O cambiar el uso, o ver qué prácticas necesitamos hacer para poder hacer el uso que nosotros queremos darle a ese suelo. Así que en síntesis, yendo rápidamente a lo que es
la cartografía. ¿Qué nos interesa? Que la cartografía nos permite representar grandes superficies tridimensionales en planos pequeños gracias a las proyecciones y la escala. Son los temas que vimos al principio. Los mapas de suelo que generamos representan unidades cartográficas de distinta utilidad según la escala. Esto es muy importante, que nosotros representamos unidades cartográficas según la escala que estamos utilizando, y que las cartas de suelo, entonces, que tenemos, que por suerte tenemos disponibilidad de cartas de suelo de casi todos los suelos que vamos a estar posiblemente explotando, van a tener, la carta de suelo va a tener mapa, más leyenda, más memoria, junto con información adicional, como pueden ser fotos satelitarias, fotos de drones, topografías, recorridas del terreno que no las podemos dejar de hacer, nos van a permitir entonces identificar limitaciones y aptitud de los suelos para definir un mejor uso. Hay bastante bibliografía que ustedes siempre tienen disponible, así que bueno, esto lo pueden ver en la bibliografía que tenemos siempre cargada para cada tema. Vamos a estar terminando entonces la clase, parando la grabación. Y